Quizás no tenga madera de esposa, señor, pero me sobra amor para sus hijos. La patrona bloqueaba la puerta, imponente, con los brazos cruzados sobre el pecho. A tu edad, el resto de las chicas ya volaron del nido. Ruth, casadas, comprometidas. Todas tienen un techo donde caerse muertas, menos tú. La escaneó con una mirada llena de juicio. Dime la verdad. ¿Es que ningún hombre te tolera? Las manos de Ruth se congelaron sobre la losa enjabonada. El comentario ardió como un bofetón en la cara, aunque el dolor era un viejo conocido. Ya había escuchado esa sentencia antes. 2 años atrás, había cruzado medio país en tren durante 3 días para encontrarse con un desconocido que buscaba esposa por correspondencia. Al verla bajar del vagón, el tipo soltó una carcajada cruel. Ni le cargó el equipaje, ni se molestó en preguntarle el nombre. Solo escupió. No eres lo que pedí. No sirves para complacer a un hombre. Regresó en el mismo tren, pero esa condena se le quedó grabada a fuego en la piel. De vuelta al presente, la casera aguardaba su réplica. Ruth se secó las manos con una lentitud deliberada. No, señora, murmuró con la cabeza gacha. Supongo que no estoy hecha para el matrimonio. La mujer sonrió, complacida de tener la razón. Pues ve buscando oficio. Cierro el negocio en 15 días. Ruth se quedó sola en la cocina, rodeada de silencio, con $17 a su nombre y un futuro vacío. Pero esa noche, un papel clavado en el tablón de la parroquia captó su atención. Letra temblorosa, casi ilegible, un grito de auxilio. Viudo con 3 hijos urge ayuda. Avise si interesa. Arrancó la hoja sin pensarlo 2 veces. Gastó hasta el último centavo de sus $17 en el pasaje y un telegrama urgente esa misma noche. El ferrocarril arribó a Redemption Creek, cayendo la tarde del viernes. Ruth bajó al andén aferrada a su pequeña maleta, paralizándose al instante. Había 4 mujeres más, jóvenes, hermosas y rebosantes de confianza, burlándose por lo bajo de la desesperación del viudo. Al fondo, junto a una vieja carreta, aguardaba un hombre alto, de piel curtida por el sol implacable y el sombrero calado hasta las cejas. 3 criaturas se escondían tras sus piernas, delgados y con una quietud antinatural. Las candidatas se acercaron con aires de grandeza, como si le hicieran un favor divino. La rubia disparó primero. ¿Cuánto paga, señor Harley? Techo, comida y $10 mensuales. Soltó una risita burlona. ¿$10 por lidiar con 3 críos? Yo exijo 20. Cuarto propio con llave y los domingos libres. Otra intervino. Y un extra para vestuario. No pienso arruinar mi ropa fina en este lodazal. La tercera miró a los pequeños con repulsión apenas disimulada. ¿Son tranquilos? No soporto a los niños malcriados. James apretó la mandíbula tenso. Están de luto. Perdieron a su madre hace 4 meses. ¡Qué pena!, dijo la rubia con frialdad. Pero la oferta es inaceptable. Buen día. Dieron media vuelta y se marcharon entre risitas crueles. James se quedó allí plantado, con el peso del mundo sobre los hombros, completamente derrotado. La más chiquita, una niña de trencitas oscuras, lloraba en silencio. A Ruth se le partió el alma y sus pies se movieron solos antes de que su cerebro pudiera frenarla. La última de las chicas se giró y abrió los ojos como platos al verla. ¿Qué demonios haces tú aquí? Ruth la ignoró olímpicamente y fue directo hacia el viudo. Señor Harley, soy Ruth Brannon. Le envié el telegrama. Él la observó detenidamente. Su figura, el vestido sencillo y desgastado, esas manos ásperas de tanto trabajar. Ella se preparó para el golpe habitual, la decepción en la mirada. Pero no llegó. La pelirroja soltó una carcajada. Esto es el colmo. ¿Crees que te va a querer a ti? Por favor, mírate. Ruth sintió el fuego de la vergüenza trepando por su cuello, pero se tragó el orgullo y sostuvo la mirada de James. Soltó la verdad que tanto daño le había hecho, con la voz temblando. No sirvo para ningún hombre. Lo sé desde hace tiempo, señor. El andén quedó mudo. Hasta la pelirroja cerró la boca. Ruth desvió la vista hacia los niños. La pequeña bañada en lágrimas, el niño aferrado con fuerza a la mano de su hermana, y la mayor
intentando ser fuerte a la fuerza. «Pero puedo amar a sus hijos», dijo Ruth, y esta vez su voz sonó firme. «Puedo cuidarlos, puedo darles seguridad. Seré lo que ellos necesitan, aunque no sea lo que usted desea». James la miró fijamente, clavando sus ojos en los de ella. El tiempo pareció detenerse, una eternidad agonizante. Finalmente, él preguntó, «¿Se quedará?». A Ruth se le escapó un suspiro, como si hubiera estado conteniendo la respiración toda su vida. «Sí», susurró, «me quedaré». James asintió levemente. Se giró hacia su hija menor y la alzó con una delicadeza infinita. Sin decir palabra, la depositó en los brazos de Ruth. Pesaba tan poco como un gorrión y temblaba entera. Ruth la acomodó con ternura, sosteniéndole la cabecita. La niña escondió el rostro en su hombro y rompió a llorar, soltando unos sollozos entrecortados que parecían llevar meses guardados en su pecho. «Esta es Lucy», dijo James en voz baja. «Tiene 3 años. Aquella es Emma, de 8, y Thomas, de 5. Ruth grabó cada rostro en su memoria. Emma la estudiaba con ojos llenos de desconfianza. Thomas se aferraba a su hermana, inseguro. «Hola», saludó Ruth suavemente. La pelirroja bufó con asco y se marchó taconeando. James cargó el equipaje de Ruth y señaló la carreta. «Tenemos 1 hora de camino al rancho. Los chicos no han probado bocado desde la mañana». Ruth lo siguió con Lucy acurrucada en su pecho, mientras Emma y Thomas subían al carro en silencio. A medida que el vehículo se perdía en la distancia, la silueta del rancho emergió sobre la colina, recortada contra un sol que agonizaba. A lo lejos, el granero parecía sólido y la casona inquebrantable. Sin embargo, la cercanía reveló a Ruth la dolorosa realidad. Montañas de ropa sucia conquistaban el porche, la maleza asfixiaba el huerto y las gallinas erraban sin rumbo fijo. Aquella propiedad agonizaba lentamente. James frenó el carro con un suspiro pesado y confesó, «No es gran cosa, simplemente no he tenido vida para mantenerlo en pie. No está mal», murmuró Ruth con suavidad, analizando el ambiente. «Lo que se ve aquí es luto». Él la observó, y una chispa de reconocimiento brilló en su mirada. Al cruzar el umbral, el caos los recibió. Torres de platos sucios desafiaban la gravedad. El polvo reinaba en cada rincón y los juguetes de bebé inundaban la sala, aunque los cimientos del hogar seguían siendo nobles. Vigas de madera robusta, ventanales generosos y una chimenea de piedra que prometía calor. James la guió hasta una pequeña habitación contigua a la cocina. «Era el cuarto de servicio», explicó él con voz cansada. «Tiene cerrojo por dentro para tu privacidad». Ella asintió agradecida. En el marco de la puerta apareció Emma. A sus 8 años, cargaba la mirada de su madre y la obstinación de su padre en la barbilla. «No te vas a quedar», sentenció la niña con frialdad. «Todas se largan». Ruth se puso en cuclillas para mirarla frente a frente. «Yo no soy todas», pero la niña no se inmutó. Había escuchado esa promesa demasiadas veces desde el funeral de mamá. 5 mujeres habían huido en 4 meses. No era de extrañar que aquellos niños deambularan por la casa con la palidez de los fantasmas. Ruth sostuvo la mirada de Emma con firmeza y dulzura. «Entiendo que desconfíes, es natural, pero estoy aquí plantada y no pienso moverme. No te pido tu confianza todavía, solo dame el beneficio de la duda». Emma la escrutó durante un largo e incómodo silencio antes de dar media vuelta y marcharse. Aquella noche, tras lograr que los niños durmieran, Ruth se quedó paralizada en la cocina, contemplando la cordillera de trastes que clamaba atención. Se arremangó la camisa y se lanzó a la batalla. 1 hora más tarde, James regresó del granero arrastrando los pies. Se quedó petrificado en el umbral, incapaz de procesar el brillo de las encimeras, el suelo impoluto y la vajilla escurriéndose en orden. «No era necesario», murmuró abrumado. «Lo sé, pero te contraté para cuidar a mis hijos, no para esto». «No, necesito tener las manos ocupadas», confesó Ruth en un susurro. «Es la única forma de apagar mi cabeza». Sin decir más, James tomó un paño y comenzó a secar a su lado. Trabajaron envueltos en un silencio compartido, hombro con hombro. Cuando la cocina recuperó su dignidad, James preparó café negro.
Deslizó una taza frente a ella sin necesidad de preguntas. «Gracias», dijo ella. «Tienes talento para esto, para rescatar cosas perdidas». «Lecciones de mi madre antes de partir», respondió ella. Un silencio reconfortante los envolvió mientras la noche caía y la pequeña Lucy dormitaba en una cuna improvisada junto al fuego. Con Emma y Thomas descansando arriba, por primera vez desde la tragedia, la casa de James dejó de sentirse como un mausoleo vacío. Y por primera vez desde que perdió a su propio bebé, Ruth sintió que las piezas de su vida podrían encajar en algún sitio. Afuera, el rancho se rendía a la paz vespertina. Adentro, 4 almas fragmentadas comenzaban, muy despacio, a recomponerse. Transcurrieron 2 semanas. Lucy ya no daba respingos de miedo cuando Ruth la tomaba en brazos. Thomas se había convertido en la sombra de Ruth en la cocina, observándola con fascinación, pero Emma seguía siendo una fortaleza inexpugnable. A sus 8 años, la niña había levantado murallas tan altas que Ruth no lograba vislumbrar el interior. Rechazaba cualquier gesto de ayuda con ferocidad. Se vestía sola aunque terminara con los botones desalineados y preparaba su desayuno aunque la avena acabara carbonizada. Protegía a sus hermanos como si Ruth fuera invisible. Una mañana, Ruth la descubrió en el gallinero, luchando por reparar un nido destrozado. Sus manos infantiles eran torpes con el martillo y su puntería vacilante. «¿Te echo una mano?», ofreció Ruth con cautela. «No necesito ayuda», gruñó Emma. Dio un golpe, falló el clavo y se machacó el dedo. Soltó un jadeo de dolor, pero se negó a llorar. Ruth se agachó junto a ella. «Tu mamá te enseñó a cuidar de todo, ¿cierto?». La expresión de Emma se volvió de piedra. «No la menciones», siseó. «Te enseñó bien. Eres fuerte, eres capaz». «Tengo que serlo», estalló la niña. «Nadie más va a velar por ellos». La voz de Emma se rompió en 1000 pedazos. Al final, todos se van. Ruth comprendió todo en ese instante. La frialdad de Emma no era crueldad, era un escudo contra otro abandono. «Tienes razón», dijo Ruth suavemente. «Haces un trabajo increíble cuidándolos, pero Emma, solo tienes 8 años. No es justo que cargues el mundo en tu espalda. Soy la mayor, es mi deber. ¿Y si no tuviera que serlo? ¿Y si hubiera alguien dispuesto a compartir esa carga contigo?». Emma la miró con unos ojos demasiado viejos para su edad. «¿Por qué harías eso tú?». «Porque tú necesitas ayuda, y yo estoy aquí para darla». Emma intentó volver a su tarea, pero el temblor en sus manos la traicionó. «No sé cómo arreglar esto». Ruth cambió de táctica. «¿Me enseñas cómo le gustan los huevos a Thomas? Siempre me quedan mal». Emma parpadeó, desconcertada. «¿Quieres que yo te enseñe?». «Claro, tú los conoces mejor que nadie en el mundo. Necesito tu guía para hacerlo bien». Las facciones de Emma se suavizaron. «Le gustan revueltos, pero que no queden muy líquidos. Enséñame, por favor». Por primera vez, una sonrisa tímida e insegura, pero genuina, asomó en el rostro de Emma. Esa misma tarde, la niña buscó a Ruth en la cocina. «Lucy necesita una trenza para dormir», dijo bajito. «Si tiene el pelo suelto no descansa. Mamá siempre se la hacía. ¿Me indicas cómo lo hacía ella?». Los ojos de Emma se cristalizaron con lágrimas, pero asintió con la cabeza. Se sentaron juntas en el porche, con la pequeña Lucy entre ellas. Las manitas de Emma guiaron los dedos adultos de Ruth, siguiendo el patrón de la memoria. «Mamá cantaba mientras trenzaba», susurró Emma con la voz quebrada. ¿Qué melodía entonaba Emma? Apenas un susurro, un viejo arrullo que hablaba de luceros y descansos profundos, pero el canto se le astilló en la garganta. Ruth, sin dudar, recogió el hilo de la música, tarareando suavemente allí donde la letra se le escapaba. Al sentirse acompañada, Emma retomó la canción con nuevo brío. Al terminar el trenzado, Lucy giró sobre sus talones y se aferró a la cintura de Ruth. Después, con cierta timidez, envolvió también a Emma en un abrazo. «Me hace falta mamá», confesó Lucy. «A mí también», admitió Emma en voz baja. «¿Crees que está mal extrañarla y al mismo tiempo querer a la señorita Ruth? ¿Se puede hacer eso?». La voz de Thomas resonó desde el marco de la puerta. Emma buscó los ojos de Ruth, quien sostuvo la mirada en silencio,
permitiendo que la niña hallara su propia verdad. Sí, sentenció Emma finalmente. Creo que el corazón tiene espacio para las dos cosas. Aquella noche, Emma llamó quedito a la puerta de Ruth cuando la casa ya dormía. Ya no puedo más. Estoy agotada de tener que ser la fuerte siempre. Ruth simplemente abrió los brazos y Emma se desmoronó en ellos, sollozando con la desconsolada franqueza de la niña que en realidad era. La mujer la sostuvo, la meció con ternura y le permitió llorar por la madre ausente y por esa infancia que se le había escurrido demasiado pronto. Entonces descansa, yo seré fuerte por las dos, esta vez le susurró al oído. Desde las sombras, James era testigo mudo de aquella metamorfosis doméstica. Veía cómo Ruth le enseñaba el alfabeto a Thomas en la cocina, la observaba, cultivando hortalizas con Emma bajo el sol y arrullando los miedos nocturnos de Lucy. Una tarde cualquiera, Emma desplegó sus deberes escolares sobre la mesa. Tengo que hacer un retrato de mi familia para la escuela. James tomó asiento, sintiéndose torpe. Deja que te ayude. Intentó bosquejar la casa, pero el resultado se parecía más a un granero a punto de colapsar. A Emma se le escapó una risita nerviosa, pero Thomas soltó una carcajada genuina. Incluso Jem esbozó una sonrisa. «Te toca, señorita». Ruth desafió a Emma. Los trazos de Ruth eran simples pero deliberados. Dibujó el hogar y 4 siluetas reunidas en el porche: Emma, Thomas, Lucy y James. Añadió detalles vivos, flores en el jardín y las gallinas picoteando en el patio. «Es perfecto», suspiró Emma con admiración. James contempló el dibujo, luego las manos hábiles de Ruth y finalmente la manera en que había devuelto la risa a sus hijos tras meses de silencio. Sus miradas chocaron sobre la madera de la mesa. «Tienes talento», murmuró él. Las mejillas de ella se encendieron. «Es solo un garabato. No me refería solo al dibujo». El instante pareció suspenderse en el tiempo hasta que Thomas, accidentalmente, volcó el tintero. El hechizo se rompió entre carreras por trapos, risas compartidas y el caos de limpiar el desastre juntos. Horas después, con los niños ya soñando, James halló a Ruth en la veranda. «Se les ve distintos», comentó él, «más ligeros. Han vuelto a ser niños en lugar de pequeños ancianos cargados de penas. Solo necesitaban permiso para ser infantiles de nuevo. Eso es obra tuya. Yo no fui capaz». Ruth negó suavemente. «Tú lograste que sobrevivieran. Les di sustento y un techo, nada más. Pero tú les diste algo vital». James se sentó a su lado, lo suficientemente cerca para percibir su calidez. «Les devolviste la esperanza». Se sumieron en un silencio apacible, con la vista clavada en el firmamento. El domingo siguiente, la maestra abordó a Ruth a la salida de la iglesia. «La lectura de Emma ha mejorado notablemente. Se le ve radiante. Es una chica muy despierta. Iré a visitar la escuela el martes por la tarde. Usualmente asisten los padres, pero Emma solicitó específicamente tu presencia». Ruth vaciló. «No soy su madre. Quizá no, pero eres la persona que ella necesita allí». Llegado el martes, Ruth caminó junto a James hacia la pequeña escuela de una sola aula. El rostro de Emma se iluminó al verlos llegar juntos. La señorita Adelaide no escatimó elogios sobre el desempeño de la niña. «Está floreciendo. Ha ganado confianza y alegría», dijo la maestra mirando a Ruth, «y florece gracias a la mano que la guía». A la salida, el señor Blackwell, miembro del consejo escolar, interceptó a James sujetándole el brazo. «Harley, esa mujer no es pariente de la niña, es quien cuida de mis hijos». Pero el pueblo murmura. «Esta situación no se ve decente». Ruth sintió el ardor de la vergüenza en su rostro, pero James tensó la mandíbula. «Mis hijos comen bien, están vestidos, se sienten amados y progresan. Me tiene sin cuidado lo que digan las malas lenguas». Blackwell entornó los ojos. «Debería importarte. La junta escolar no tolera situaciones morales dudosas cerca de los menores». Se marchó, dejando la amenaza flotando en el aire frío. Ruth se quedó petrificada. «¿Debo irme?» «No». La respuesta de James fue tajante. «No te marcharás solo porque unos hombres de mente estrecha nos amenacen. Estoy manchando la reputación de tu familia. Al contrario, les estás salvando la vida». Él se giró para encararla.
Emma sonrió hoy, una sonrisa de verdad. ¿Tienes idea de cuánto tiempo hacía que no veía eso? Ruth observó la escuela y vio a Emma saludando tras el cristal. Te necesitan, dijo James con voz ronca. Todos te necesitamos. Aquellas palabras quedaron suspendidas entre ambos, cargadas de un peso emocional que ninguno se atrevía a definir todavía. Mientras los niños sanaban sus heridas, James seguía hundiéndose en las suyas. Ruth lo notaba en su forma obsesiva de trabajar, en cómo sus conversaciones con los pequeños se limitaban a órdenes prácticas, evitando siempre mencionar a la madre. Lo veía en sus sobresaltos nocturnos cuando Lucy gritaba, «Papá». Una tarde, Thomas preguntó inocentemente, «Papá, a mamá le gustaban las flores». El rostro de James se vació de expresión. «Termina tu cena, hijo». «¿Pero, le gustaban?» «Emma dice que sí, pero yo ya no me acuerdo». «Suficiente, Thomas». El semblante del niño se ensombreció de golpe. Soltó el tenedor y clavó la mirada en su plato, avergonzado. Tras arropar a los pequeños, Ruth encontró a James en el granero. Reparaba con obsesión un arnés que no tenía desperfecto alguno. «No puedes seguir haciendo esto», le dijo ella con suavidad. «¿Hacer el qué?» «Cerrarte en banda cada vez que preguntan por ella». Las manos de James se quedaron inmóviles sobre el cuero. «Me quedo en blanco. Pues dile simplemente que sí, que le fascinaban las flores. Cuéntales que plantó margaritas junto a la valla. Pronuncia su nombre, James. Di Sara». Él se encogió, como si hubiera recibido un impacto físico. «Necesitan escucharte hablar de ella. Necesitan saber que recordar no es peligroso. Es que no es seguro». Su voz se quebró en un susurro áspero. «Hablar de ella lo hace real. Lo vuelve definitivo. James, ya es definitivo. Pero tus hijos siguen vivos y están aprendiendo, erróneamente, que amar significa perder y guardar silencio». Los hombros de James se estremecieron. Ruth acortó la distancia entre ambos. «¿Y si no soy capaz?», confesó él. «¿Y si empiezo a hablar y me desmorono sin remedio?». «Entonces te desmoronas. Y nosotros estaremos ahí para ayudarte a juntar las piezas». Aquel domingo, tras la misa, James llevó a los niños al camposanto por primera vez desde el entierro. Ruth se mantuvo en segundo plano, dándoles su espacio. Vio a James hincar la rodilla entre sus hijos. Lo vio romperse en llanto. Vio a Emma rodear el cuello de su padre con sus pequeños brazos. Observó a Thomas acariciar la lápida con delicadeza y a Lucy depositar dientes de león sobre la tierra removida. Al regresar, Thomas soltó lo primero que le vino a la mente. «A mamá le gustaban las flores», papá lo dijo. Esa noche, James se sentó al borde de la cama con ellos. «Vuestra madre solía cantaros una canción de cuna. ¿La recordáis?». Los ojos de Emma brillaron al instante. «Duérmete, niño. No digas nada». Comenzaron a cantar al unísono. La voz grave de James, rota por la emoción, y la de Emma, clara y potente. Thomas tarareaba la melodía por lo bajo. Lucy cayó rendida en el regazo de Ruth, respirando con calma. Poco después, Emma preguntó, «¿Ahora podemos hablar de mamá sin que te pongas tan triste?». «Siempre me pondré un poco triste, cariño». «Pero sí, podemos hablar de ella». «Qué alivio». Tenía miedo de olvidar cómo sonaba su voz. James la estrechó contra su pecho. «No dejaré que la olvides». Los días empezaron a fluir con un nuevo ritmo. Ruth y James trabajaban hombro con hombro. Sus movimientos se acompasaban con una naturalidad que nadie había planeado. Una mañana en el huerto, mientras plantaban las hortalizas tardías, sus manos rozaron bajo la tierra. Ambos se paralizaron. Ninguno retiró la mano. «Se te da bien esto», dijo James. «Cultivar, cuidar, todo. Estar aquí, ser parte de esto». Sus miradas se entrelazaron y el corazón de Ruth dio un vuelco. La voz de Thomas interrumpió el hechizo. «Señorita Ruth, mira lo que he encontrado». Esa tarde, ella les enseñó a hornear pan. Emma amasaba con una concentración feroz, Thomas esparció harina por cada rincón, y Lucy, más que amasar, se dedicó a comerse la masa cruda. James observaba desde el marco de la puerta, con una leve sonrisa dibujada en el rostro. «¿Qué pasa?», preguntó Ruth al sentirse observada. «Nada».
Es solo que esta casa no se sentía tan viva desde hacía mucho tiempo. Son ellos. Están volviendo a ser ellos mismos. ¿O eres tú? Tú has traído la vida de vuelta. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de un peso emocional ineludible. Más tarde, al acostar a Lucy para la siesta, la niña soltó a bocajarro: «Ahora vas a ser mi mamá». A Ruth se le cortó la respiración. «Tu mami está en el cielo, cariño, mi cielo. No puedo reemplazarla, pero puedo quererte y cuidarte como una madre». Emma dice que se pueden tener dos mamás, una en el cielo y otra aquí. Los ojos de Ruth escocieron, llenándose de lágrimas. «Si eso es lo que deseas». «Sí». Lucy bostezó, ya medio dormida. «Te quiero, mamá Ruth». Aquellas palabras desbloquearon algo profundo en el pecho de Ruth. Esa noche le relató a James la conversación con Lucy. «¿Y tú qué respondiste?» «Que si ella quería que ejerciera de madre, lo haría». James guardó silencio un largo rato. «A Sarah le habrías caído bien. No puedes saber eso». «Claro que sí. Le habría encantado ver cómo los cuidas, cómo los miras». Hizo una pausa. «¿Y cómo me miras a mí?». Las mejillas de Ruth ardieron. «James, sé que esto es complejo. Sé que sigues de luto, pero Ruth, ya no eres solo la mujer que cuida de mis hijos. Eres». La frase quedó inconclusa. «Eres. Te estás volviendo indispensable para todos nosotros». Las palabras flotaban entre ambos. No era exactamente una declaración de amor, ni tampoco una promesa firme, pero se le parecía mucho. Aquella noche, Ruth se sentó en el porche a contemplar las estrellas. James salió y se acomodó junto a ella, invadiendo sutilmente su espacio personal, lo suficiente para que sus hombros se rozaran. No hablaron, sobraban las palabras. Dentro, 3 niños dormían en paz. Fuera, 2 almas rotas descubrían que sanar no implicaba olvidar el pasado, sino hacer hueco para algo nuevo sin borrar lo que existió antes. Y despacio, con cautela, aprendían a hacerse sitio el uno al otro. Pero el problema llegó un martes por la mañana. Ruth estaba tendiendo la ropa cuando vio acercarse la fatalidad. El sheriff y un hombre de traje oscuro cabalgando hacia ellos. James salió del granero, limpiándose la grasa de las manos con un trapo. «¿En qué puedo servirles, Sheriff Patterson?» «Este es el juez Winters, del condado. Asunto oficial». El magistrado desmontó con expresión severa. «Señor Harley, hemos recibido una denuncia formal respecto a la seguridad de sus hijos». A Ruth se le heló la sangre en las venas. «¿Qué clase de denuncia?», preguntó James con voz cortante. «Se alega que una mujer soltera de reputación cuestionable reside bajo su techo, usurpando el rol materno. El condado cuestiona la moralidad de este ambiente. Ruth no ha hecho más que cuidar de mi familia. Quizás, pero la cohabitación es indecorosa. Traemos una orden judicial para inspeccionar el hogar». En ese instante, Emma salió al porche, seguida de Thomas y Lucy. «¿Papá?». Los ojos del juez se clavaron en ellos como un depredador. «Debo interrogarlos por separado». «No», bramó James, interponiéndose. «No someterá a mis hijos a un interrogatorio. Señor Harley, ¿colabora por las buenas o vuelvo con mis agentes armados? Es su decisión». Ruth posó suavemente la mano sobre el brazo de James para calmarlo. «Está bien. Deje que hable con ellos. No tienen nada que ocultar». El juez comenzó con Emma en la sala de estar. Ruth escuchaba a través de la madera. La voz de la niña, firme al inicio, comenzó a quebrarse ante la crueldad de las preguntas. «¿La señorita Ruth duerme en la habitación de tu padre?». «No, señor. Ella tiene su propio cuarto y cierra con llave». «¿Tu padre ha mostrado un afecto inapropiado hacia esa mujer?». La voz de Emma se redujo a un susurro. «No entiendo lo que dice». Luego fue el turno de Thomas. Sonaba aún más frágil e inseguro ante la frialdad del magistrado. «¿Le tienes aprecio a la señorita Ruth?». «Sí, señor. Es buena con nosotros». «¿Te ha pedido que guardes secretos? ¿Que no hables con nadie?». «No, señor. Ella nos enseña que mentir está mal». Cuando llamaron a Lucy, la pequeña rompió en llanto. El juez no tuvo piedad. Sus preguntas eran afiladas como cuchillos. La niña estiraba los bracitos hacia Ruth, sollozando, y a ella se le partió el alma en 1000 pedazos
al no poder correr a consolarla. James permanecía rígido, con los puños blancos de tanta presión, obligado a ver sufrir a su hija sin poder intervenir. Finalmente, el juez inspeccionó la vivienda. Revisó el cuarto privado de Ruth, la pulcritud de la cocina y el orden de las camas. Físicamente, los menores están bien atendidos, admitió con desgana, pero el entorno moral es inadmisible. ¿Qué demonios significa eso?, exigió saber James. Significa que la señorita Brennan tiene 48 horas para desalojar la propiedad. Si permanece aquí pasado ese plazo, los niños quedarán bajo tutela del Estado y serán trasladados al orfanato de la iglesia. El mundo se le vino encima a Ruth. No tiene derecho, gruñó James con un tono peligroso. Tengo la autoridad y la ejerceré. Esta situación viola los estándares de decencia. La queja proviene de ciudadanos respetables, incluido el consejo escolar y la congregación. Entonces me casaré con ella hoy mismo. El juez negó lentamente con la cabeza. Demasiado tarde, señor Harley. El expediente ya está abierto y la falta de moralidad registrada. Un matrimonio apresurado no borrará meses de corrupción ética ante los ojos de la ley. Montó de nuevo en su caballo. 48 horas, señorita Brennan, o perderá a los niños. Se marcharon dejando un silencio sepulcral. Emma corrió a aferrarse a la cintura de Ruth. No te vayas, prometiste quedarte. Lo sé, mi vida, lo sé. Thomas rompió a llorar y Lucy seguía con hipo. James seguía allí, petrificado, mirando el polvo que levantó el juez. Aquella noche, Ruth comenzó a guardar sus pocas pertenencias. James la encontró en su habitación. ¿Qué haces? Salvando a tus hijos. Me voy para que no terminen en un hospicio. Le temblaban las manos al doblar su vestido. Si desaparezco, el juez no tendrá excusa para llevárselos. Quédate y lucharemos. No puedes ganar una guerra contra todo el condado, James. Ruth alzó la vista hacia aquel hombre bueno que le había ofrecido un hogar cuando el mundo le había dado la espalda. ¿Y si perdemos? Tus hijos pagarían el precio de mi egoísmo. No eres egoísta. Eres la mujer más generosa que he conocido. Entonces, permíteme hacer este único acto de egoísmo por ellos. Déjame salvarlos. Intentó pasar por su lado, pero él la detuvo tomándola de la mano. Te amo, confesó James. Su voz sonaba ronca, desesperada. No sé en qué momento sucedió, pero te amo. Y mis hijos te adoran. Ya no eres solo necesaria. Eres parte de nosotros. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Ruth. Por eso debo irme, porque yo también los amo. Demasiado como para permitir que lo pierdan todo. Se soltó suavemente de su agarre y continuó empacando. Una hora antes del amanecer, Ruth se deslizó como un fantasma fuera de la casa. Todo estaba en silencio. Se había despedido de los niños la noche anterior, aunque ellos no sabían que ese beso en la frente era un adiós definitivo. Ya casi había logrado escapar, cruzando el umbral hacia la libertad, cuando el eco de unos pasos la paralizó. Eran pisadas ligeras. Al girarse, vio a Emma plantada al inicio de la escalera, envuelta en su camisón y con los ojos desorbitados por el pánico. «Te marchas. No tengo opción. Me juraste que no te irías. Juré que los mantendría a salvo, y eso es lo que hago. Esta es la única manera». El rostro de Emma se descompuso en una mueca de dolor. «No». Su alarido desgarró el silencio de la casa. Thomas apareció al instante. Acto seguido, Lucy y James bajaron atropelladamente. En segundos, los tres pequeños se abalanzaron sobre Ruth, hechos un mar de lágrimas, aferrándose a ella como náufragos. «Mamá Ruth, no nos dejes», lloraba Lucy desconsolada. «Por favor, quédate», suplicaba Thomas. Emma ni siquiera hablaba, solo se aferraba a su ropa, sacudida por un llanto incontrolable. James observaba la escena desde el marco de la puerta, sintiendo cómo se le partía el alma al ver a sus hijos destrozados. «Tiene que haber otra solución», dijo él. Ruth recorrió con la mirada esos 4 rostros que se habían convertido en su mundo entero. La familia que nunca soñó tener. La Ay susurró con determinación renovada. «Vamos a pelear». James no perdió tiempo
y exigió una asamblea extraordinaria con todo el pueblo justo al terminar la misa del domingo. Nadie faltó a la cita. Algunos asistieron por genuina preocupación, pero la gran mayoría solo buscaba el morbo del escándalo. El templo estaba abarrotado, no cabía ni un alfiler. En primera fila, el juez Winter presidía como un rey, escoltado por Blackwell y la mujer del pastor. Ruth, James y los chicos tomaron asiento, sintiendo el peso de cientos de ojos clavados en sus nucas. Winter se puso en pie con aire solemne. Nos hemos reunido a petición del señor Harley para tratar públicamente la custodia de los menores. Sea que el pueblo juzgue. Luego recitó los cargos con frialdad: mujer soltera cohabitando, situación inmoral y corrupción de menores inocentes. Un rumor de indignación y cuchicheos barrió la sala como una ola. Entonces James se levantó de un salto. Mis hijos eran fantasmas antes de que Ruth Brennan cruzara nuestra puerta. No morían de frío ni de hambre, sino de tristeza, de una soledad abismal y de un padre inútil que no sabía cómo curar sus heridas. Sus palabras retumbaron contra las paredes de madera. Emma no dormía. Thomas había enmudecido. Lucy se negaba a comer. Yo solo lograba que respiraran, pero no estaban viviendo realmente. Y entonces apareció ella. La miró con los ojos vidriosos. Le mostró a Emma que no era pecado volver a ser niña. Le devolvió la risa a Thomas. Hizo que Lucy volviera a confiar. Y a mí. A mí me enseñó a ser el padre que necesitaban, no solo el proveedor que pone comida en la mesa. El juez abrió la boca para replicar, pero Emma se le adelantó poniéndose de pie. Tengo algo que decir. Ruth hizo ademán de pararla, pero James la detuvo con un gesto de aprobación. Déjala hablar. Emma marchó hacia el altar, diminuta pero con una valentía gigante. Cuando mamá murió, creí que me tocaba a mí ocupar su lugar. Pensé que no podía derrumbarme, que debía cargar con todos sobre mi espalda. Las lágrimas le bañaban las mejillas. Estaba agotada, llena de tristeza y echaba muchísimo de menos a mi mamá. Giró la cabeza hacia Ruth. La señorita Ruth nunca intentó reemplazarla. Simplemente me amó. Me enseñó que se puede ser fuerte y estar triste a la vez, que puedo extrañar a mi madre y quererla a ella también. Me enseñó que mi corazón no tiene que elegir. El rostro del juez seguía siendo una máscara de piedra. El sentimentalismo infantil no borra la indecencia del acto, pero el pueblo no se quedó callado. La señorita Adelaide, la maestra, se alzó entre los bancos desafiante. Emma ha renacido este curso. Se la ve feliz, radiante, y sus notas son excelentes. Todo eso es obra de la señorita Brennan. Acto seguido, la anciana señora Hersen se levantó con dificultad. Admito que juzgué mal a Ruth. Dije que no era adecuada. Pero al ver cómo la adoran esos niños y cómo los adora ella, me doy cuenta de que la inadecuada era yo, por atreverme a juzgar. Poco a poco, más vecinos se pusieron en pie. No fue la congregación entera, pero sí la suficiente para hacer ruido. La arrogancia del juez comenzó a agrietarse. Fue entonces cuando Ruth decidió hablar. Con las piernas temblando como flanes, avanzó hasta el frente. Hace 2 años, alguien me convenció de que yo no servía para nadie, y se lo creí. Pensé que no merecía amor, que nadie me elegiría jamás. Su voz cobró una fuerza inesperada, pero estos niños me eligieron a mí. Me quisieron cuando yo estaba hecha pedazos, llena de vergüenza y creyendo que tenía las manos vacías. Vieron mi interior y abrazaron lo que soy, no lo que parezco. Clavó sus ojos en el juez. Usted afirma que no soy digna de ellos, pero son ellos quienes me han dignificado. Su amor me reconstruyó y no pienso pedir perdón por ello. Un silencio sepulcral cayó sobre la iglesia. El juez escaneó a la multitud, a los niños y a James, que estaba junto a Ruth con la postura de quien enfrentaría a un ejército por ella. Finalmente, el magistrado rompió el silencio. Es evidente que los menores están bien atendidos, y el pueblo ha testificado a favor de la señorita Brennan. Se desestima la queja. Un suspiro colectivo de alivio inundó el recinto. No obstante, prosiguió el juez levantando un dedo, la situación de convivencia sigue siendo irregular. Si pretende seguir bajo ese techo, señorita Brennan, usted y el señor Harley deben contraer matrimonio legalmente.
El pastor no tardó ni un segundo en levantarse. Tengo la autoridad para casarlos aquí y ahora, si están de acuerdo. James se giró lentamente hacia Ruth. Sé que esta no es la pedida de mano de tus sueños, con medio pueblo mirando y un juez dándonos órdenes. Le apretó las manos con ternura. Pero Ruth, quiero ser tu esposo, y no porque me obliguen, sino porque te elijo a ti, hoy y siempre, porque mis pequeños te vieron primero, y yo te veo ahora con claridad. Nos devolviste el aliento cuando habíamos olvidado cómo respirar. Las lágrimas rodaron sin freno por las mejillas de Ruth. Sí, acepto. Los elijo a cada uno de ustedes con todo mi corazón. El oficiante asintió, y la ceremonia concluyó sin estridencias. Pero al fundirse James y su esposa en un beso, el júbilo de la congregación hizo temblar el recinto. Sin esperar señal alguna, Emma, Thomas y Lucy se abalanzaron sobre la pareja, creando un nudo de abrazos y risas. «Ya somos una familia de verdad», exclamó Emma. «Cariño, siempre lo fuimos», le susurró Ruth al oído. «Hoy solo le pusimos el sello». Medio año más tarde, Ruth hundía sus manos en la tierra fértil del huerto, sembrando los brotes de la nueva temporada. A su lado, Emma parloteaba sobre sus clases mientras arrancaba hierbajos. Thomas corría tras las gallinas y la pequeña Lucy dormitaba bajo la sombra de un árbol. James la sorprendió por la espalda, rodeando su cintura y descansando la barbilla en su hombro. «¿Eres feliz?», murmuró cerca de su oído. «Jamás imaginé que existiría una dicha así». «Yo tampoco». Al caer la tarde, todos se acomodaron en el porche para despedir al sol. La voz de Emma narraba un cuento para Thomas, mientras Lucy se hacía un ovillo, segura en el regazo de su madre. James entrelazó sus dedos con los de ella. «Cuéntala». Ruth suspiró con ternura. «Llegué a ustedes porque estaba perdida y no tenía rumbo fijo». «Y te quedaste porque nos amaste», intervino Emma. «No exactamente», corrigió Ruth con dulzura. «Me quedé porque ustedes me amaron antes de que yo supiera hacerlo. Me enseñaron que merecía ser amada, incluso en los momentos en que yo misma me sentía invisible. Pues ahora estás atrapada con nosotros para la eternidad», bromeó James, apretando su mano. «Para la eternidad», confirmó ella. Bajo el primer brillo de las estrellas, Ruth rememoró a la mujer que solía ser, aquella que se sentía rota, indigna de cualquier hombre, la que medía su valor por su físico y que se había entrenado para desaparecer y no ocupar espacio. Esa sombra se había desvanecido. Ahora entendía la verdad absoluta. El amor no exige perfección. El amor es presencia, es constancia, es elegirse mutuamente cada día. Ella no estaba hecha para cualquiera, estaba hecha a la medida para este hombre y para estos niños. Y eso era todo lo que importaba. Amén.